Bienvenidos todos al cuarto encuentro de la Alianza por la Salud Renal que celebramos hoy con una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados en el marco de las acciones que en torno al Día Mundial del Riñón celebra la Alianza por la Salud Renal. Nos complace contar hoy con la asistencia de importantes actores en el sistema de la salud renal que se han dado cita hoy para dialogar sobre ese tema en este encuentro, en donde estamos a 3 años de la pandemia por SARS-CoV-19. Y para dar inicio e inaugurar formalmente este encuentro, me gustaría dar la palabra a la diputada Selene Ávila Flores, que es secretaria de la Comisión de Salud en Cámara de Diputados por parte de Morena. Diputada. Bravo, Selene, bravo. Gracias, no sé por qué me aventaron a mí el ruedo primero. Yo estaba esperando, querido Héctor, que tú dieras las palabras de inauguración. Muchas gracias a todas y a todos, es un privilegio estar aquí, me honra profundamente. Gracias por la invitación, querido Héctor, sabes que te admiro y te respeto profundamente, a mi compañera Leticia también. Soy una convencida de poner los puentes y no los diques. Gracias, además es un tema que, van a decir que voy a hacer una catarsis emocional aquí, pero lo quiero compartir porque sé que las y los entiendo a los pacientes con problemas renales. Yo no soy la que lo tiene, afortunadamente yo estoy bien. Pero mi mamá ha vivido un problema de insuficiencia renal que la ha tenido al borde de la muerte en varias ocasiones, complicada con otros problemas crónicos ya de mucho tiempo, aunque es una mujer joven. Sé lo que significa sufrir cuando ves a un paciente con insuficiencia renal. Hemos librado la diálisis, la hemodiálisis, aunque hemos llegado también a puntos críticos, donde hace rato comentábamos, revisando los valores de la urea, la creatinina, la relación buncreat y la filtración glomerular, nos arrojaban pues niveles muy altos. Alguna vez que me dijeron es que ya es necesario que la dialicemos, yo me negué, yo tenía, no sé, la corazonada y la esperanza de que fuera una infección lo que estuviera presionando más la función renal, y cuando se controlara la infección, descienden los niveles de creatinina, urea, relación buncreat, mejora la función renal, si bien es cierto que sigue siendo una paciente con insuficiencia. Entonces me aferré a la esperanza, me la jugué y les dije, ahora le encuentran la infección, a ver dónde, pero seguro tiene una. Y sí tenía una, afortunadamente fue eso. Controlamos la infección y descendieron los niveles, como pronosticaba yo afortunadamente, y la libramos, ¿no? En consecuencia, y luego también estoy al pendiente de la filtración glomerular, estamos en estadio 3, todavía la libramos bien, pero sí ha habido momentos muy complicados. ¿Por qué celebro estos encuentros que no tienen que ser una sola vez al año? Porque el tema de la insuficiencia renal, los números que nos arrojan en cifras conservadoras, por ejemplo el INEGI, con los estudios del 2021, y ustedes que son los expertos, si no corríjanme, en el 2022, más de 14,370 y algo pacientes fallecieron por un problema relacionado con insuficiencia renal. También es cierto que el costo es un tema que está presionando las finanzas públicas. El tema de la insuficiencia renal puede ser por muchos factores y tenemos que abordar desde el punto de las políticas públicas, el Ejecutivo Federal, y desde el punto del Poder Legislativo, ver qué temas son los que podemos atender para verlo de manera integral y en todas sus aristas y dimensiones para poderlo atender a tiempo. El costo también en cifras conservadoras es de 223,000, me reportan hasta 257,000 pesos al mes por paciente, lo que sería más o menos 1,200,000 pesos al año por paciente, si no tiene seguridad social, no tiene pensar, o si no está vinculado a algún sistema de salud. Y esto representa una presión para las finanzas públicas de 1,47 hasta 1,73% para las instituciones, y estoy sujeta a que me corrijan las cifras quienes son los expertos en la materia. Yo no soy nefróloga, pero sí quería compartir esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Héctor, por focalizar el tema, gracias por los enormes esfuerzos que hace la Alianza y mucha gente que está inmiscuida en esta problemática desde la sociedad civil, que están preocupados
porque se realicen estos foros, por hacerlo más visible, por buscar las rutas que nos puedan ayudar a que la salud de las y los mexicanos pueda mejorar, pueda tener un tema de prevención, no solamente de ya cuando estás inmerso en la insuficiencia renal, vamos a darte tratamiento. No, la verdad es que la cultura de la prevención en nuestro país creo que sigue siendo uno de los grandes desafíos en todas las enfermedades, incluyendo las crónico-degenerativas. Y aparte de ahorrar, no se trata nada más de números, ¿sí? No es nada más que sí le vamos a ahorrar esta presión a las finanzas públicas a la postre, no, es que estamos hablando de la calidad de vida y la vida de los seres humanos, de las personas, y el ser humano tiene que estar al centro. Entonces también tenemos puesto norma fundamental en el cuarto constitucional, el acceso a la salud. Yo lo que siempre digo, los derechos no tienen que ser de papel, tienen que ser efectivos y no son letra muerta. Sigamos construyendo juntos y estamos dispuestos a escuchar las alternativas y las rutas por las que debemos transitar para robustecer al sistema de salud y, por supuesto, para emprender acciones desde el Poder Legislativo en cooperación, pero estricta división de poderes con el Ejecutivo, para que en el tema de la salud renal vayamos avanzando. Bienvenidos a su casa, la Cámara de Diputados. Muchas gracias. En ese mismo sentido y continuando con la inauguración, quisiéramos dar el micrófono a la diputada Leticia Cepeda Martínez, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados por el PAN. Pues, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sí, bienvenidos a esta honorable Cámara de Diputados. Y asimismo, también agradezco la invitación que nos hace el doctor Héctor, compañero de la comisión secretario de la Comisión de Salud, pero prácticamente mueve bastantes temas, ¿verdad? Como doctor. Y así también, pues, celebro este cuarto encuentro de esta Alianza por la Salud. El 10 de marzo, ¿sí?, fue el Día Mundial del Riñón, y pues esto nos lleva nuevamente a este tipo de encuentros. México ocupa el tercer lugar del mundo en incidencia después de Taiwán y Estados Unidos. Sin embargo, no tenemos aquí estadísticas certeras sobre el número de personas con enfermedad renal crónica, porque lamentablemente no contamos con un registro nacional de pacientes renales, y por ello ni siquiera se tiene claro el número tampoco de trasplantados. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública en México con una incidencia y prevalencia creciente, de pronóstico pobre, de alto costo, y que lamentablemente no tiene un registro nacional para su estadística y seguimiento. Los riñones se encargan, ya sabemos, de eliminar los desechos, mantienen el balance de los líquidos internos y son pieza clave para el control y la presión sanguínea. La enfermedad renal crónica es una afección progresiva que evoluciona. Se clasifica en 5 estadios. El problema es que a etapa temprana no registra síntoma alguno, pero conforme avanza en estadios más avanzados aumentan los riesgos de complicaciones vasculares y lleva hasta perder la vida. En mi casa de enlace he recibido peticiones de atención para obtener diálisis y comprendo completamente la angustia que se vive en el proceso. El golpe económico para un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿sí?, es brutal. Se tienen estimados de que se requieren idealmente 3 sesiones de diálisis, a veces hasta por semana. En el sector privado, cada sesión cuesta entre 1,700 y 2,500 pesos. Esto implica un gasto de 20,000 a 30,000 pesos, desembolso de cada familia. Para una familia mexicana eso es insostenible. Las instituciones públicas de salud como IMSS e ISSSTE restringen a veces 2 diálisis por semana o hasta una nada más. Y hay casos, a mí me han llegado en mi casa de enlace. Y esto pues es insuficiente, es un ahorro malentendido porque los pacientes terminan deteriorándose. El Instituto Nacional de Salud estimó en el 2020 que había 6.2 millones de mexicanos con diabetes viviendo alguna etapa de insuficiencia renal, sin que necesariamente sepan que las padecen, pues la mayoría, 98%, se encuentran en etapas tempranas, cuando por fortuna la enfermedad renal crónica es todavía controlable y reversible. Sin embargo, en estos datos no incluye a los enfermos que por otras causas como hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes, infecciones antecedentes congénitas, problemas obstructivos y daño por fármacos. También desarrollan ERS y en la mayoría de los casos de manera silenciosa.
La Secretaría de Salud calcula una prevalencia de enfermedad renal del 12.2% y una tasa de 51 defunciones por cada 100,000 habitantes. Es muy alto. Las estadísticas de la Secretaría de Salud nos muestran que hay más de 17,000 personas en espera de un riñón para trasplante. Pero no tenemos idea de cuántos ya lo recibieron y viven con un órgano trasplantado en el país, porque no existe un registro nacional de pacientes renales. La problemática de la escasez de órganos que se obtiene vía donación me hicieron también presentar una iniciativa para generar acciones de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, municipio, estado, federación, y hacer campañas tanto de información y asimismo pues para generar la donación de órganos y de tejidos como la sangre, las plaquetas. Así que soy una convencida de la problemática que enfrenta esta agenda. Sabemos que hay muchos pacientes que han recibido algún trasplante y que están siendo afectados por la escasez de medicamentos inmunodepresores debido a que el gobierno compró una de mala calidad y que los procesos para adquirir otros medicamentos de mejor calidad son muy lentos. Para los pacientes renales, la urgencia de tener acceso a medicamentos de calidad es un tema de vida o muerte, porque sin un inmunosupresor su organismo termina rechazado el injerto, con el riesgo de perder no solo el órgano, sino la vida. Es un tema que no podemos dejar de colocar como una exigencia para el sector salud. En la pandemia, para los pacientes renales, el impacto fue demasiado elevado. Se habla de que hay que reconsiderar las estimaciones, pues durante la pandemia murieron muchísimos pacientes renales del IMSS, ISSSTE y del sector salud. Considerando que la insuficiencia renal crónica es un padecimiento secundario a la diabetes y que esta conjunto con la obesidad son grandes epidemias para los mexicanos. Es evidente que el daño en riñones es más común que lo que se reconoce. Se estima que 2 de cada 5 pacientes con diabetes tipo 2 tendrán enfermedad renal crónica. Pues aplaudo que se realicen este tipo de eventos. Bienvenidos a esta honorable Cámara de Diputados y pues aquí los compañeros, ¿sí?, que somos de la Comisión de Salud, pues tendremos grandes retos, tanto financieros como en legislación todavía. Pues bienvenidos. Muchísimas gracias a la diputada. Cedo el micrófono a Marisol Robles Morales, presidenta de la Fundación Mario Robles Ocio para la Salud Renal. Hola, muchas gracias por estar aquí esta tarde lluviosa. Hace 3 años, el último evento que hubo en diputados fue esta Alianza por la Salud Renal. La firmamos allá abajo gracias a que el diputado Héctor Jaime, siempre dispuesto, nos abrió las puertas. Y hace 4 años realizábamos el primer foro en una sala chiquitita. Nos estábamos acordando hace un momento. Y ha pasado mucho desde entonces. Hemos recorrido mucho camino, todos de la mano, porque sin alianzas nada es posible. Yo soy paciente trasplantada. Muchos de ustedes pues ya me conocen y me conocen bien, pero para quienes no me conozcan, tuve la fortuna de recibir un riñón y sé de la importancia de los riñones, pero también sé de la importancia de hablar de la salud renal de todos aquellos que todavía no han caído en el padecimiento y a quienes tenemos que proteger. Y es por eso que 4 años después nos orgullecemos de haber encontrado un color para los riñones y es el amarillo, ¿no? ¿Por qué amarillo? Pues porque el desecho de los riñones, la orina, que es el principal indicador, pues es amarilla. Y entonces de esta manera queremos prevenir que todos volteen a ver su orina y puedan de alguna manera intuir en qué estado está. Si hay espuma, pues tienen que poner mucha atención, ya nuestros especialistas más adelante irán más a fondo en el tema. Hay que vigilar si estamos excretando proteínas, y si cambia de color, si es muy clarita es que estamos tomando mucha agua y si es más oscura es que estamos deshidratados. Y ese es como el principal termómetro o uno de los termómetros que nos puede ayudar a saber cómo está nuestra salud renal. Quiero agradecer a cada uno de los aliados que lo ha hecho posible, a los que están en casa viéndonos porque no pudieron llegar aquí, que se acostumbraron a los foros virtuales, pero también a los que están aquí hoy y a cada uno de nuestros panelistas que son especialistas en la materia y que iban a compartir con nosotros este conocimiento, porque sin duda la raíz de la salud renal es el conocimiento y solo desde el conocimiento podremos generar estos cambios.
Ya se ha hablado mucho de que esta es una enfermedad carísima y que no tiene fondo, pero en la medida que tengamos calidad en el acceso a tratamientos, podremos estar dibujando juntos un mejor futuro, y yo espero que esta tarde tengamos muchas buenas noticias y que sigamos construyendo esta posibilidad. La verdad es que me emociona y me conmueve escuchar a las diputadas y ver que el conocimiento ya está en ellas y que ya saben cómo está la cosa, porque en la medida que nuestros líderes se involucren, podremos tener acceso y podremos tener esperanza en que haya menos gente pasando una travesía compleja en el tema de la enfermedad. Se habló de COVID, ya nos explicará más a fondo la doctora Noemí acerca del tema. El doctor Rodolfo Rincón también espero que nos traiga buenas noticias y que ya lo estoy viendo aquí. El doctor Arriola, el doctor Méndez Durán, la doctora Erika, nuestra paciente querida Ileana, todos aliados. Aquí estamos de amarillo, estamos completos y dispuestos a luchar por aquellos que no tienen voz. Aquí estamos para hacernos oír. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para hacer la inauguración oficial, cedo el micrófono al diputado Héctor Jaime Barba, presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la Cámara. Saludo con mucho aprecio a la diputada Selene y a la diputada Leti, que deben de saber que además de estar en la Comisión de Salud, están en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Es decir, hay que cuidarse bien y venirse bien arropados con dos diputadas que tienen dos funciones muy importantes. Y obviamente a Marisol, ella comentaba, ya nuestra niña hoy tiene 4 años, esta asociación, y que ha crecido Marisol. Déjame comentarles, voy a tener un discurso como de 80 páginas, pero voy a pedir a Sergio que lo integremos en las comunicaciones y se lo entrego a Marisol como símbolo de lo que pretendemos hacer. Y yo quisiera dirigirme hoy a la gente que nos apoya como invitados. Cuando uno viene a la Cámara de Diputados, uno puede decir 10,000 cosas. Y aunque ustedes no lo noten, la Cámara es un órgano muy vivo. Yo les quiero pedir que de su presentación, por ejemplo, en la Comisión de Salud habemos muy pocos médicos. En el PAN somos 114 diputados y nomás habemos 2 médicos. Entonces, cuando se habla demasiado técnico, a veces al legislador no alcanza a entender todo y al final se desatiende del tema. Procuren, si son breves y buenos, 2 veces buenos. Porque lo que hacemos con los audios y lo que hacemos con las notas es precisamente mandar el documento a los 500 diputados, a los 128 senadores, y en el caso de mi partido, Acción Nacional, lo mandamos al resto de los diputados locales en todo el país. Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Cuando uno no sabe que la salud es de tamaño 1 y solamente el papá de un niño que tiene autismo o la mamá que tiene un niño con una enfermedad metabólica hepática y que ve a su niño con serios problemas, o la mamá que ve a un niño con insuficiencia renal, sabe lo que eso significa. Y uno lo ve en las cuentas muy rápidas, porque el tamaño de la economía, del trabajo no remunerado en las casas, es casi el mismo tamaño que lo que se gasta del presupuesto público en salud. Por eso es que venir aquí tiene relevancia para que hoy 2 diputadas de presupuesto puedan hacerlo saber. Porque el diputado nomás puede hacer 4 cosas. La primera es hacer leyes, y ahí creo que vamos avanzando, siempre detrás de lo que uno quisiera. En México se hizo el primer trasplante de riñón antes que la ley lo autorizara, por ejemplo. Y así vamos. Hoy tenemos problemas, pero también tenemos mucha medicina de precisión para poder hacer cosas diferentes. Entonces, si concretamos bien las leyes, ya la hicimos. La segunda es tener presupuesto. No importa cuánto digas y todo lo que se puede hacer, cuando es de una persona se multiplica por 130 millones de personas. Es que es muy barato, cuesta 1,000 pesos, pues multiplique por 130 millones para que vea qué tan barato puede ser en un país que no tiene muchos recursos. Pero aún así, son temas que las legisladoras estarán llevando a la Comisión de Presupuesto. Si no es ley y si no es dinero, la tercera cosa que hacemos son formulación de políticas públicas. A través de llamados, de exhortos a la ciudadanía, pues uno puede decirle que haya la concurrencia, estas mezclas público-privadas, estas asociaciones entre las empresas farmacéuticas, los formuladores de políticas, los institutos nacionales, los gobiernos, entidades federativas, el sector privado, el sector social y los acuerdos de coordinación. Y eso lo hacemos creo que bien.
Y la última, que es la que más me gusta a mí, es ser representantes de la ciudadanía. Y como médico, ya con más de 42 años de haberme titulado, más de la edad de algunos de ustedes, el representar las causas es algo que nos gusta mucho. Y aquí el tener a Selene, que ya dio su punto de vista, me platicaba la diputada Leti también, que una persona que trabajaba con ella, cuando ella ha sido 2 veces alcaldesa en su municipio, de mayoría, y va y toca las urnas y la gente le concede el voto, recién fue trasplantado. Y cuando viene ese pitidito en mi teléfono es mi familia, ahorita voy a contestar rapidísimo. La salud es de tamaño 1 y la familia es de tamaño 1. Cuando uno llega con Marisol y cuando le ve su sonrisa y le ve la lucha y ve lo que puede mover un alma con muchas almas como ustedes, y que vengan del famosísimo estado de Aguascalientes, don Jesús, un extraordinario jefe de investigación allá, egresado de nutrición, que nos platica aquí la medicina preventiva, lo que se puede hacer, los diputados podemos escuchar. Pero acuérdense que tenemos, como si usáramos mucho celular, nuestra capacidad de atención es muy poca. Entonces, lo que no logramos colocar en 3 minutos, en 4 minutos, a los diputados, digo, su plática puede ser más amplia, pero procuren colocar mensajes en los cuales, ya sea haciendo políticas públicas, escuchando cambios que no hemos escuchado, poniéndole dinero o haciendo un cambio a la ley, entonces no va a servir de mucho que estemos acá y el esfuerzo que ustedes hicieron. Yo los invito a los señores conferencistas, agradeciéndoles muchísimo, porque nos están regalando lo más importante de un ser humano, su tiempo. Ese es un recurso no renovable. Y en mi caso, pues cada vez es menos. En el caso de muchos de ustedes es cada vez pues con mayor distancia, ¿no? Fernando, ¿tú qué edad tienes? 46 para 73 promedio, ¿cuántos te quedan? Me quedan 7, entonces te quedan muchos más. Pues sin más, siendo las 17:44 y a nombre de nuestro presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes Carmona, que mando un saludazo. Es que traemos una agenda y él además está en otras comisiones muy… De hecho, llamó que iba a venir y al final dice, mejor empiece para no tardarlos a ustedes. A nombre de Manuel, de toda nuestra comisión de hombres y mujeres de bien que queremos hacer las cosas mejor por México, sean bienvenidos. Esperamos escuchar de ustedes cosas que nos lleven a tomar a la acción. Muchas gracias. ¿La foto? Oficial. ¿Hay que votar? Antes de la foto. Ya votamos. ¿Ya votaron ustedes? Han de creer que nos estamos tomando Una selfie, ¿qué tipo, no? El narcisismo no nos da, mira, pero no, es un voto. Es una app que es una plataforma de datos. Y para variar, estamos en contra. No. Es casual, hombre. Muy bien. Ahora sí. Una foto. Oiga, antes de que termine el foro, quiero agradecerle a don Raúl Díaz, que está ahí arriba, a don Fernando Parker, a Erika, que no la vemos hoy por acá, a Sergio Arias, que por ahí anda, a Carlos Arias y a todo el equipo que ayuda muchísimo para que estén aquí. Muchas gracias a ustedes. A Noemí también, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los diputados por sus amables palabras y por su interés en este tema central para los mexicanos. Invito a pasar a la doctora Noemí del Toro, si fuera tan amable, al doctor Antonio Méndez Durán y a la doctora… no. ¿Se lo pongo? ¿Sí? Entonces, ¿alguien más? Y al doctor Rodolfo Rincón, por favor, sean tan amables de pasar aquí a la mesa. Y también a Erika López, si fuera tan amable de acompañarnos. Estamos haciendo una serie de ajustes a la agenda para poder cumplir con el tiempo que que hemos definido. Y en ese sentido, el primer tema de nuestra mesa de diálogo respecta a la educación renal y al enfoque con el que ahora debemos apreciarlo,
qué prioridades han cambiado en el tema de la salud renal desde el 2020 y qué sigue pendiente. Y para ello contamos con la participación de la doctora Noemí del Toro. Ella es médico cirujano y partero formado en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y posteriormente continuó su formación como médico internista y nefróloga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, avalado por UNAM. Recientemente culminó sus estudios en la maestría de Ciencias Médicas y actualmente se encuentra realizando un posgrado en nefrología de intervención. De igual manera, dado su interés constante por la investigación, funge como asistente editorial de la revista de investigación clínica de los Institutos Nacionales de Salud y es miembro revisor de 2 revistas internacionales enfocado en el área de nefrología. Sus líneas de investigación son precisamente el daño renal agudo y los modelos de transición de daño renal agudo a enfermedad renal crónica. Doctora, le cedo el micrófono. Gracias, buenas tardes. ¿Me pudiera ayudar con mi presentación, por favor? Bueno, pues gracias por la presentación y gracias también por la invitación al doctor Héctor, a Marisol, muchas gracias. Esta tarde seré breve. Mi intención es mostrarles a ustedes cosas que probablemente ya saben, pero también dónde estamos parados a 3 años de pandemia, qué cosas nuevas tenemos, y para mí como nefrólogo y como médico que atiendo constantemente a pacientes renales, ¿qué me gustaría que hiciéramos por ellos, ¿no? Bueno, pues como ya mencionado anteriormente, los diputados que presentaron esta alianza por la salud renal, pues la enfermedad renal crónica es un padecimiento sumamente común, es una enfermedad desgastante, no solamente en recurso económico, sino también en calidad de vida y en años de vida de calidad. Sabemos que la enfermedad renal crónica, pues sus principales causas es diabetes e hipertensión y que son pandemias globales, son enfermedades que afectan a todo el mundo y que en México pues somos no atrás afectados por estas enfermedades, ¿no? Diabetes, hipertensión e incluso obesidad, las grandes pandemias globales y las grandes pandemias en México. Bueno, esta es la información que tenemos. Seré muy breve respecto a diabetes e hipertensión, dado que me enfocaré en lo que ha sucedido en la época COVID. La última reporte de la Encuesta Nacional de Salud, sabemos que la diabetes diagnosticada ha ido en incremento de 9.2 en 2012 a 10.3 en 2018, y esos son los diagnosticados. Se estima una cantidad similar o incluso mayor de casos no diagnosticados, y esto hablando de mayores de 20 años. La siguiente, por favor. Hablando específicamente de hipertensión, sucede algo muy similar. Las cifras en millones de personas afectadas, pues prácticamente ya va doblándose. Esto a 2018. Recordemos que diabetes e hipertensión en estadios iniciales son silenciosos, incluso ambos se les conoce como asesinos silenciosos, porque cuando ya dan molestias suelen pues estar bastante avanzados, ¿no? Otra, por favor. Reconociendo así las principales causas de enfermedad renal crónica en México, siendo diabetes e hipertensión las predominantes. Adelante, por favor. Y pues sabemos, o lo que conocemos, lo que se estima, de acuerdo a Salud Pública de México, hasta marzo de este año, se conoció una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2%. Esto lo diagnosticado, pero muy seguramente la gran cantidad de los pacientes diabéticos e hipertensos por lo menos tienen proteínas en una tira reactiva que los hace enfermos renales, pero que no están diagnosticados. Adelante. Y pues la tasa de defunciones es de 51 defunciones por 100,000 habitantes, y precisamente la causa por la que se mueren pues es por complicaciones asociadas a diabetes e hipertensión.
y pues ambas enfermedades son realmente prevalentes en la población mexicana, ¿no? Y pues en realidad en todo el mundo, pero en nuestra población particular en cuanto a su control, el acceso al tratamiento, pues se ve más mermada en su salud. Sin embargo, tenemos otros problemas. Con el advenimiento de la pandemia, nosotros sabemos que el virus por COVID, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por COVID-19, tiene especial tropismo por varios órganos, pero uno de ellos es el riñón. Al COVID le gustan los riñones y entonces, pues durante la pandemia nos enfrentamos a pues diferentes episodios dentro de ella donde vimos muchos pacientes afectados por el COVID-19 en diferentes grados, ¿no? Y supimos que durante la pandemia el acceso a la salud para pacientes con factores de riesgo para deteriorar su función renal pues estuvo limitada por favorecer a los pacientes con COVID-19. Todos aquellos pacientes diabéticos e hipertensos que en algún momento tuvieron control regular, pues se vieron forzados probablemente a quedarse en casa y también por el temor a contagiarse y porque no tenían acceso al sistema de salud para continuar su seguimiento. En estos años, 3 años de pandemia, pues muy seguramente todos esos pacientes que si ya tenían algún grado de afección, seguramente se precipitó y el control de sus padecimientos de base pudo haber sido peor. Además que los pacientes con COVID-19 pueden presentar deterioro agudo de la función renal. Es muy variable, del 30 al 90% de los pacientes. Esto quiere decir que eran previamente aparentemente sanos renales, se infectan por COVID-19 y se le puede ocurrir un evento de daño renal agudo. La gran mayoría de las veces es reversible, pueden llegar a retomar su función renal previa, pero no siempre, ¿no? Y pues algo bien importante es que ahora, a 3 años de la pandemia, se han dado seguimientos en estudios muy grandes que aquellos solamente por haber estado infectados por COVID, a largo plazo deterioran más rápido la función renal que aquellos que no les dio COVID. Y que aquellos que tuvieron deterioro en la función renal por COVID durante la infección por COVID, a largo plazo les va peor, ¿no? Y pues brevemente, este es el registro más grande que hay, es de Estados Unidos, más de 1 millón, y lo que quiero enfocar aquí es muy simple. Los desenlaces que ellos vieron es en seguimiento a 1 año y 2 años, el deterioro en la función renal, 30, 40, 50% y requerimiento de terapia sustitutiva renal. Y ellos compararon aquellos que tuvieron COVID-19 contra los que no tuvieron. Fueron controles históricos, estudio retrospectivo. Y ellos tomaron como una, digamos, tasa de incidencia convencional lo que compararon los controles. 70 pacientes, bueno, 70 por cada 1,000 personas año sin COVID-19 disminuye la tasa de filtrado glomerular en un 30%. Pero cuando lo comparan con aquellos que sí les dio COVID-19, la tasa sube a 100. El deterioro mayor de 40% es de 50 versus 31, del 50% 28 versus 15, y el requerimiento de terapia de reemplazo renal también va siendo mayor. Y lo podemos ver con el hazard ratio, que es una medida de asociación de riesgo, y pues evidentemente los que tuvieron COVID-19 tienen mayor riesgo de desarrollar estos desenlaces. Su función renal se va a deteriorar más rápido, ¿no? Solamente por el hecho de haber estado en contacto con COVID. Adelante. Y por otro lado, los que durante su hospitalización desarrollaron deterioro en la función renal, ya sea porque estuvieron muy inestables, porque requirieron medicamentos que ejercieron cierto daño, por múltiples factores. Realmente el COVID-19 ocasiona lesión renal aguda no solamente por el propio virus, sino por muchos factores que engloban a estos pacientes que son pacientes críticos y que están graves, ¿no? Y pues podemos observar 2 cosas en la gráfica de su lado izquierdo. Tenemos diferentes grados de deterioro agudo de la función renal. Evidentemente, quien tuvo mayor deterioro de la función renal, en el seguimiento a 12 meses se mueren más, independientemente de si recuperan su función renal o no. A estos pacientes les va mal por el simple hecho de haber tenido un episodio de deterioro en la función renal mientras estuvieron hospitalizados. Y ahora bien, cuando comparan, bueno, en el seguimiento, cuando ven cuántos de estos pacientes desarrollan enfermedad renal crónica, ellos ven la incidencia de nuevos casos de enfermedad renal crónica y es del 15%, ¿no? Entonces, pues tenemos pacientes que van a desarrollar enfermedad renal crónica, si es que no ya tenían cierto grado de afección, y que además se van a morir más, ¿no? Adelante. Nosotros en el instituto tenemos una corte y
particularmente tenemos una corte de pacientes los más graves de todo. Pacientes que tuvieron COVID, que estuvieron con ventilación mecánica, que tuvieron deterioro en la función renal y además requirieron diálisis. Es el extremo más grave, ¿no? Nos estamos yendo a los más graves. Y de esos, la mortalidad fue del 51%. Y en este seguimiento de esta corte de sobrevivientes, tuvimos a un año una incidencia de enfermedad renal crónica del 17%. Y de ese 17%, 80% a un año ya requirió terapia de reemplazo renal. Entonces, estamos en un problema grave porque si de por sí teníamos enfermedades que culminan en un deterioro en la función renal, se nos están agregando otros factores que definitivamente van a impactar, ¿no? Y lo estamos ya empezando a ver en reportes. Y pues, adelante. Y pues nada más muy breve, algunas consideraciones finales. Todos los pacientes que tuvieron COVID-19, que tuvieron deterioro o no deterioro de la función renal durante su hospitalización, requieren tener vigilancia y requieren tener tamizaje para enfermedad renal. ¿Qué necesitan? Una creatinina, una tirita de orina para ver que no tiren proteínas. No pedimos más, pero que se les haga algo, ¿no? Los pacientes que presentaron lesión renal aguda y recuperaron función renal tienen mayor riesgo de morir y mayor riesgo de enfermedad renal crónica. ¿Y dónde están esos pacientes? Muchos de estos pacientes que se nos enfermaron graves por COVID, únicamente dentro de sus comorbilidades era sobrepeso o obesidad. Y si tú les preguntas, ellos dicen, no, pues soy sano, ¿no? Y pues no tienen acceso, o sí tienen acceso a sistemas de salud, pero a lo mejor no se sienten mal y no regresaron con el médico. ¿Qué pasó con ellos? Ellos son a los que tenemos que hacerles tamizaje y tenemos que seguirlos. Ahí es donde podemos incidir y probablemente pudiéramos hacer algo. Y pues urgen medidas de detección temprana, así como reforzar y reconocer aquellos factores de riesgo para progresión de daño renal y con esto incidir en su progresión. Si hoy me preguntaran qué harían exclusivamente para tamizaje en pacientes renales, con una tira reactiva en su centro de salud para ver qué tantas proteínas y hasta una creatinina capilar, con eso sería suficiente para que tú lo refirieras a otro nivel de atención y se le diera atención oportuna a este paciente. Que pudiéramos hacer cosas por ellos a tiempo y no que nos lleguen cuando ya requieren diálisis, ¿no? Pues eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. En este mismo tenor de los aprendizajes a partir de la pandemia, toca el turno al doctor Antonio Méndez Durán. Él es médico nefrólogo, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, coordinador de programas médicos en la División de Hospitales y de la Coordinación Integral de Atención de Segundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesor de posgrado en aspirantes para residencias médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle y de la Facultad de Medicina del Estado de México. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, del Colegio de Nefrólogos de México y el Instituto Mexicano de Investigadores Neurológicas, así como de la Sociedad de Diálisis y Trasplante. Es además autor de múltiples artículos, guías, libros de referencia sobre el tratamiento clínico del enfermo renal y un activo promotor de un enfoque en la salud renal con carácter social en nuestro país. Actualmente es coordinador del programa de médicos del nivel central y nos acompaña en representación de la directora de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a poner mi presentación, es una que se titula Cámara. Hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social es hablar de la institución más grande que tiene este país. Actualmente atiende a 71 millones de derechohabientes en casi 1,400 unidades de medicina familiar, 264 hospitales generales de zona y en 37 unidades médicas de alta especialidad. Hoy el tratamiento para el enfermo renal está dado en los 3 niveles de atención. Rompimos un paradigma pensando en que las terapias dialíticas podrían ser realizadas exclusivamente en hospitales generales, regionales y unidades de alta especialidad. Hoy tenemos diferentes unidades de primer nivel de atención realizando diálisis peritoneal y realizando hemodiálisis. Esta institución, preocupada por la enfermedad renal crónica,
también ha formado coordinadores hospitalarios de trasplante renal, con el fin de obtener un mayor número de donaciones o procurar un mayor número de órganos y tejidos. Antes de la pandemia, esta institución estaba realizando 3,500 trasplantes. 3,500 trasplantes. Imaginen ustedes que son prácticamente entre 9 y 10 diariamente en todo el territorio nacional. Una vez que llegó la pandemia, se vio afectada esta actividad, desarrollando solo de 800 a 900 cirugías en un periodo casi de 2 años. Hoy estamos nuevamente al 100% y solamente en lo que va del año se han realizado ya 700 trasplantes. Actualmente es la institución que otorga en más del 50% de los pacientes que requieren una terapia dialítica, pues los tratamientos de diálisis. Hoy tenemos alrededor de 78,000 personas que reciben un tratamiento de diálisis, de los cuales 48% reciben diálisis peritoneal y 52% reciben hemodiálisis. Reciban un cordial saludo de nuestra directora de prestaciones médicas, es la doctora Célida Duque Molina, y hablaré específicamente de un tópico que esta institución está desarrollando en beneficio de un gran número de pacientes que les hemos llamado criterios extendidos de diálisis y la atención a personas con mayor vulnerabilidad. Hace unas 4 semanas que dialogamos con Marisol Robles y solicitó, una antes por favor, y solicitó amablemente sumarnos a esta estrategia nacional por el color amarillo. Y es así como les estoy mostrando nuestro gran edificio de Reforma 476 iluminado, el cual estará por todo el resto de esta semana. Ahora sí vamos a ver la siguiente, por favor. Hablar de la enfermedad renal crónica es situarnos en 3 grandes apartados, lo que es la prediálisis, un manejo conservador, un manejo predialítico integral, la valoración de los múltiples especialistas, las estrategias nutricionales, etcétera. Pero el gran problema de esta enfermedad es el que está aquí en medio, y este se llama diálisis, siendo el ideal el tercer momento de esta larga carrera que es el trasplante renal. Hoy solo me referiré a este aspecto intermedio llamado diálisis peritoneal. Hoy el acceso a la diálisis peritoneal o a la diálisis en general es limitado, es restringido. Solamente los derechohabientes a un sistema nacional de salud pues tienen este privilegio, fíjense nada más, es un privilegio tener acceso a una terapia dialítica. Me refiero a tal vez el águila verde, tal vez al águila azul, pero ¿qué pasa con el resto de la población no derechohabiente de estas instituciones? Ya se ha mencionado por los que me han precedido de esta situación y es a ellos los que hay que favorecer. Hablar de las terapias sustitutivas, pues, es ver todo este camino donde nosotros solamente estamos atendiendo una diálisis peritoneal, ya sea manual o automatizada con el empleo de una máquina, o el paciente con hemodiálisis o el paciente con trasplante. Pero vean que hay en cada caja, en cada cuadro, una gran variedad de modalidades de tratamiento. Así que nos falta mucho, mucho por recorrer en este continuo. Se ha hablado que es mejor una terapia dialítica peritoneal, una terapia con hemodiálisis y como ven esas flechas nos habla de un intercambio. No son terapias competitivas, más bien son terapias complementarias. Cuando un paciente se acerca a nosotros y le decimos tiene insuficiencia renal, probablemente lo primero que le preocupe es ¿y cuánto voy a vivir? ¿Cuánto voy a sobrevivir? Si nos preocupa este aspecto, quise traerle la última gráfica del Registro Nacional de Datos de Estados Unidos. Y vean ustedes que desde el 2010 hasta el 2020, 11 años de seguimiento, nos informan que la mayor mortalidad se encuentra en los pacientes que reciben hemodiálisis.
Tendremos que romper ese paradigma y favorecer la diálisis peritoneal. Estas son nuestras normativas que tenemos actualmente en el instituto. Se llama un procedimiento y tenemos un lineamiento, me da la que sigue. Esos son documentos públicos, ustedes los pueden revisar. Sin embargo, llama la atención que el primero es de fecha 2013 y el segundo del 2014. Así que prácticamente a una década de haber sido implementados, hoy tenemos una gran necesidad de reestructurarlos, de actualizarlos y, por supuesto, extenderlos de acuerdo a las necesidades de nuestra población. ¿Me puedes dar la que sigue? Así que el objetivo de este subprograma es dar una diálisis peritoneal automatizada a grupos vulnerables a través del ingreso directo y a través de convertir a aquellos pacientes que ya reciben una diálisis manual. Esta estrategia está dada para que 8,000 pacientes se adhieran a este tratamiento. ¿Por qué queremos someterlos a una diálisis peritoneal automatizada? Ustedes pueden ver ahí algunas de las diferencias entre DPCA, que es la modalidad manual, versus la modalidad automatizada. Una te obliga a estar conectándote 4 veces al día y a desconectarte 4 veces al día, mientras que con la máquina se hace solamente una conexión y una desconexión. ¿Qué lleva implícito esto? Una reducción muy importante de la posibilidad de que se infecten nuestros pacientes, que sufran peritonitis, que puedan salir de la terapia, que ingresen a terapias tal vez más costosas. Pero en resumidas cuentas, queremos apoyar a población vulnerable a través de modificar la normativa que hoy se tiene. Estos pacientes se ha observado que tienen un menor número de visitas a todos los servicios, llámese sala de urgencias, llámese a hospitalización y a consultas de manera general. En el año 2013 hicimos un estudio propiamente del instituto donde encontramos una reducción de 40-50% de los eventos de peritonitis, de manera que no hay duda, es una terapia que probablemente impacta en el costo directo, pero al hacer un balance de los costos indirectos resulta ser un tratamiento competitivo. Es una terapia que nos va a dar mejor calidad de vida, que tiene mejores resultados en el post-trasplante renal, que el paciente tiene o dispone de un mayor tiempo en el día para convivir con su familia. Y también es una terapia que disminuye las incapacidades. Por todo eso, creemos que este tratamiento es muy prometedor y va a favorecer sin duda a una mayor cantidad de personas. A enero del año 2023 tenemos esta cantidad de pacientes, más de 12,000 personas recibiendo una terapia en diálisis automatizada. Llama mucho la atención esta gráfica. Es un tratamiento que dicen los criterios, está hecho para estudiantes, para trabajadores en activo. Pero ¿ya vieron qué porcentaje de estudiantes estamos favoreciendo? ¿El 1%? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los criterios nos dicen estudiante en activo. En ese mismo momento, el estudiante que perdió de ir a la escuela queda dado de baja. Trabajador en activo, y si pierde el trabajo, le quitamos la máquina. Es por eso que tenemos que atender a esa población con mayor vulnerabilidad y convertir estos números. ¿Me da la que sigue? Para ello, hemos lanzado, es la primicia con ustedes, hemos lanzado el día de antier el nuevo lineamiento que establece los criterios para otorgar tratamiento de diálisis en cualquiera de sus modalidades. ¿Me das la siguiente? Y hoy tenemos estos criterios de ingreso a una terapia de diálisis peritoneal y a una de automatizada. Vean ustedes 2 indicaciones novedosas, los últimos renglones de las letras de color negro, insuficiencia cardíaca. Padecimientos malignos fuera de tratamiento oncológico. Hoy
tener una neoplasia, tener un cáncer, es un criterio de exclusión. No podemos dar diálisis. Pero la pregunta es ¿por qué? El paciente tiene un cáncer en otro lado, pero su barriga está útil para favorecerlo con diálisis peritoneal. Pero además de darle una sobrecarga por hacerle una diálisis manual con 4 recambios al día, pues qué mejor que favorecerlo con una máquina para que tenga una mejor calidad de vida. Así que ustedes pueden ver en las letras verdes también aquellos pacientes con una red de apoyo frágil. Resulta que el paciente que no tiene familiar hoy constituye un criterio de exclusión, no existe quien lo cuide. Pues vamos a darle la máquina para que él mismo se conecte y se desconecte. ¿Me da la que sigue? Por decir algunos ejemplos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está un doctor de Aguascalientes, ni modo, salió en la primera porque va por abecedario. Aguascalientes. Vean ustedes dónde está Aguascalientes. Ahí está el número de pacientes que dice DPCA. Tiene 203 pacientes a enero del 2023. Y tiene solamente en DPA con máquina 25, me parece que dice. ¿No será posible que de esos 203 nos donen unos 10 pacientitos para máquina? ¿No será posible? Y así sucesivamente los que están en color rojo. Vean ustedes una gran cantidad de pacientes en una modalidad. Creo que es muy factible que podamos transportarlos a esta otra modalidad. La que sigue. Se ha autorizado una meta de transformación del 30%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Los pacientes incidentes, todos los nuevos casos y que tengan la posibilidad de un abdomen, etcétera, vamos a meterlos a máquina. Y aquellos que ya reciban una terapia manual, vamos a revalorarlos para ver si son factibles de ser beneficiados con la máquina. ¿Me das la que sigue, por favor? Para terminar, diremos hoy que necesitamos centrarnos en el paciente. Todo el equipo multidisciplinario viendo al paciente, darle una mejor calidad de vida, que le permita un mayor tiempo de convivencia familiar, que le permita ser laboralmente activo el mayor tiempo posible, menos incapacidades. Y hoy, vean esa caricatura, solo por envejecer es un pecado. No lleguemos nosotros a esos grupos de edad porque estamos condenados o estaríamos condenados a no recibir una terapia dialítica. Qué grave, ¿verdad? Por eso la necesidad y la urgencia de actualizar estos criterios, porque solo por tener una edad importante avanzada no seríamos candidatos a recibir diálisis. Hoy hemos quitado el rubro de edad. No existe edad y es un derecho a la salud. La que sigue. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy ilustrativa su presentación. Para continuar con este bloque, quisiera dar la palabra al doctor Rodolfo Rincón. Él es jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en medicina interna y nefrología por la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y por el Consejo Mexicano de Nefrología. Es además miembro de la American Society of Nephrology y la International Society of Nephrology, así como del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas y del Colegio de Medicina Interna de México, entre otras asociaciones. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Es tercera vez que soy invitado aquí a este recinto, a la Honorable Cámara de Diputados, para hablar acerca de enfermedad renal. La primera fue antes de la pandemia. Me invitó, recuerdo muy bien, cuando era presidenta del Consejo Mexicano de Nefrología, la doctora Socorro Vital. Y desde entonces he tenido algunas participaciones siempre con mucho gusto. En días recientes, básicamente este día de lunes, ayer,
platiqué con Marisol a quien le agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Marisol Robles, por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí. Y bueno, quiero agradecer pues la invitación a este cuarto encuentro de la Alianza por la Salud Renal. En dónde estamos parados a 3 años de la pandemia, fue titulado este módulo que estamos atravesando ahora mismo. Y bueno, agradezco al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, por supuesto, sus palabras hace un momento, la inauguración y su bienvenida. En días recientes, el jueves pasado, celebramos el Día Mundial del Riñón, día extraordinariamente importante para recordar, exponer y sensibilizar la relevancia que tiene el cuidado de nuestra salud renal, porque como bien han comentado quienes me han antecedido, como comentó la doctora del Toro, pues evidentemente podemos estar cursando con algún grado de enfermedad renal crónica sin tener síntomas. No es raro que cuando en la arena clínica, en el escenario clínico, uno le informa a un paciente por primera vez que requiere terapia de reemplazo renal mediante alguna modalidad de hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal, el paciente pues se vea sorprendido y no lo crea. Con frecuencia el paciente dice: yo me siento bien, yo vengo porque efectivamente estoy algo cansado, me ven desmejorado, mis estudios no salieron bien, pero ¿cómo que requiero un riñón? Eso no es nada raro, no es nada raro que veamos, en los que somos clínicos, que veamos segundas opiniones, atendamos segundas opiniones por un padecimiento como esta naturaleza. El Día Mundial del Riñón pues ha tenido pues lo que conocemos como eslogans a lo largo de los años, muy buenos, pero el de este año me parece a mí espléndido, sensacional. Prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables. No puede ser mejor, en mi opinión, prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables. La enfermedad renal crónica, como bien explicaba el doctor Méndez Durán, pues se presenta con mayor frecuencia a mayor edad, pero no afecta exclusivamente a la gente de edad avanzada. Y vemos estos fenómenos que suceden pues muy bien explicados por la seguridad social. ¿Qué pasa cuando un asegurado pierde su trabajo? ¿Qué pasa cuando un estudiante de educación básica, me refiero a un infante, de educación media básica, media superior o de licenciatura, desarrolla enfermedad renal crónica y tiene requerimiento de terapia de reemplazo renal? ¿Cómo puede empalmar su tratamiento, que es indispensable, con su crecimiento y proyecto de vida personal? ¿Cómo puede cumplir un ciclo de vida? Si tiene que coartar su formación académica, sea media básica, media superior, nivel superior, eso no importa. O cómo puede ser posible que pacientes con enfermedades terminales, así consideradas diferentes a la enfermedad renal crónica, que no tienen sustitución, o por ejemplo otras enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, puedan ser criterios para ya no dar terapia de reemplazo renal? ¿O cómo puede ser posible que una persona de edad avanzada pueda ser excluida de la terapia de reemplazo renal solamente por edad, porque existen publicaciones, y son serias, donde se puede asumir que la supervivencia en el mediano y largo plazo es igual o no es superior con y sin terapia de reemplazo renal, solamente por un único criterio, que es la edad, sin importar si el paciente lee, escucha música, disfruta de su familia o se mantiene aún activo, como
tanta gente después de los 70 años, solo por poner un corte de edad, citando a esta publicación, se mantiene activa. Así pues, hace no mucho tiempo, cuando yo me formaba como nefrólogo, en nuestro país habían 11 sedes para convertirse en nefrólogo, estudiar nefrología. Ahora mismo vemos con agrado que hay más de 30 sedes para convertirse en nefrólogo. En años recientes se ha incrementado importantemente, por lo menos en un 50%, particularmente para la especialidad en nefrología, el número de médicos y médicas residentes, pero se ha incrementado en un 100% casi el número de plazas para otras especialidades diferentes a la nefrología, que son muy importantes porque definitivamente el tratamiento de la enfermedad renal crónica es multifactorial. No se concibe el tratamiento de la enfermedad renal crónica, por ejemplo, sin el manejo de endocrinología, siendo la primerísima causa la diabetes, o sin la atención por especialistas en geriatría, ¿no?, siendo la enfermedad renal crónica más frecuente a mayor edad. ¿Qué estamos haciendo? Y es lo que yo les quiero comentar, 4 aspectos importantes que estamos haciendo post pandemia. Número 1, una actualización de la norma oficial mexicana. Fíjense ustedes, la norma oficial mexicana para la hemodiálisis data de 2010. En el año 2017 se nos convocó para una nueva norma, actualización de la norma oficial mexicana, pero se nos atravesó una pandemia y para el año 2022, el año pasado, estaba lista para publicarse. Esta norma oficial mexicana tiene, por ejemplo, términos en desuso, no considera, por ejemplo, qué hacer con pacientes con COVID-19 en terapia de reemplazo renal, entre otras limitantes que tiene la norma oficial mexicana. Así pues, se ha trabajado ya una nueva norma oficial mexicana por un grupo de nefrólogos que estamos, digamos, trabajando en materia de política pública, y se ha actualizado una norma oficial mexicana que está pues lista para ser sometida de la forma más rigurosa a la opinión de los tomadores de decisiones. Esta norma oficial mexicana no solamente se limita a hemodiálisis, sino se incluyen otras terapias de reemplazo renal. ¿Qué otra cosa hemos hecho en fechas recientes? El protocolo técnico de enfermedad renal crónica data del año 2006 y es del Consejo de Salubridad General. En el mes de noviembre de 2022, por el Consejo de Salubridad General, se formó un grupo de nefrólogos que tuve a bien coordinar, tuve el honor de coordinar, y este protocolo técnico para el manejo de la enfermedad renal crónica está listo. Ya está listo, ya está en el escritorio del señor secretario de Salud. Eso ya está, digamos, es tarea concluida. No se actualizaba desde 2006. Este protocolo incluye tratamientos para la enfermedad renal crónica como medicamentos novedosos como dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina. Solo por poner un ejemplo, Quita otros medicamentos presentes del protocolo técnico que son de alto costo y que probablemente no, la evidencia no los favorece para el manejo de la enfermedad renal crónica, como son los alfa-cetoanálogos. Una tercera maniobra que ha hecho un grupo de nefrólogos dependientes de los Institutos Nacionales de Salud es un censo, un padrón de enfermedad renal crónica, que es mediante una herramienta derivada de AMATES, que es muy amigable y que está en creación, está en perfeccionamiento, y que esto va a permitir, pues, digamos, tener un mejor conocimiento. Es muy importante tener un pleno conocimiento de la población que atendemos para poder impactar positivamente en su atención. Y finalmente, un programa de terapia de reemplazo renal asistencial. Un programa asistencial. No nos podemos comparar con el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien merece todo nuestro respeto,
pero sí podemos dirigir, tampoco podemos resolver el problema de la enfermedad renal crónica, pero sí podemos dirigir una terapia de reemplazo renal digna para 1,700 pacientes en la zona metropolitana del Valle de México sin seguridad social. Este número está bien estudiado, bien estimado, está bien calculado y depende de las consultas que los institutos nacionales de salud otorgamos en materia de enfermedad renal crónica. Por supuesto que pueden influir algunas variables que así tendrá que ser. Tenemos una vecindad con el Estado de México, que es un estado extraordinariamente poblado, ¿no? Una entidad altamente poblada, pero tenemos esta estimación que es de 1,700 pacientes por año para dar una terapia de reemplazo renal digna. Y como bien dijo el doctor Méndez Durán para el Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros tenemos una proporción de 45% de hemodiálisis y 55% de diálisis peritoneal, y de nuestra proporción de diálisis peritoneal, la meta es que el 70% de ellos, una meta nunca vista por mí en mis años de vida profesional, el 70% de ellos estén en diálisis peritoneal automatizada, por las mismas razones que el doctor Méndez Durán ya explicó. Una terapia sí más cara, pero más digna, más segura, más apropiada para los pacientes. ¿Para qué? Para que continúen con su proyecto de vida personal. Así pues, se hace mucho, pero nada de lo que comentemos muchas veces se logra si no es por el sumar esfuerzos conjuntos entre el sector público, la política pública, los pacientes, las asociaciones, las instituciones que brindan la atención, entre otros muchos actores. Sin más, pues yo quiero agradecer la oportunidad de mi participación y le cedo la palabra a mi siguiente compañera oradora. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Sin duda, la pandemia ha necesitado generar nuevos enfoques hacia el tratamiento y actualizar las normas y la manera en la que actuamos. Por esto mismo, me gustaría dar la palabra a la doctora Erika López López. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Estado de Hidalgo y maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. Se ha desempeñado como investigadora en ciencias médicas en proyectos de prevención de enfermedad renal con personas con diabetes mellitus, la detección del daño renal en escolares y el análisis de los determinantes sociales de la enfermedad renal crónica. Ha sido consultora para organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas. En 2020 cofundó el Centro de Investigación y Desarrollo de Psiconefrología, donde ha liderado proyectos con personas que se sometieron al trasplante renal y donde analiza los aspectos psicológicos antes, durante y posteriores al trasplante. Actualmente es coordinadora del Diplomado en Psiconefrología, donde participan alumnos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estimado Presidium, es un gusto, diputado Héctor Jaime, muchas gracias. Marisol, todo un gusto y gracias por la invitación. Agradezco esta iniciativa de reunirnos y escuchar nuestras propuestas que la investigación ha hecho posible. Mi presentación se centrará en el vínculo que existe entre la salud mental y la salud renal. Ante un diagnóstico de enfermedad renal, existen muchos estresores. Por ejemplo, los cambios de nuestra dinámica individual. A nivel familiar, seguiré trabajando. ¿Cómo son las restricciones dietéticas? Ahora, con la temperatura, viene la primavera y las restricciones de líquidos implica muchísimo estrés para las personas con daño renal. Hay una alteración en el desempeño sexual. Sabemos que hay efectos por el medicamento.
Hay una conciencia de muerte inminente en cada consulta, en cada tratamiento. La psicopatología más frecuente ha sido la depresión. Sin embargo, esta ha sido subdiagnosticada y no ha sido tratada. Antes de COVID, algunos estudios evaluaron una prevalencia entre el 22 al 40%. Posterior a COVID, algunos estudios han estimado que se ha duplicado esta prevalencia. ¿Por qué nos interesa atender esta depresión? Porque hemos observado que existe un menor cumplimiento del tratamiento, hay una menor calidad de vida y con frecuencia se asocia al aumento de la tasa de mortalidad y de hospitalización. Hay también la prevalencia de trastornos de ansiedad, entre el 20 y el 45% se ha observado y que esto nuevamente se duplicó a partir de COVID. Hay situaciones, por ejemplo, de la vida diaria. Pensemos en aquella persona que acude a sus sesiones de hemodiálisis y que presenta una situación como un traslado de 2 horas a su unidad de salud. Esto implica, si vive en la Ciudad de México, el estrés porque hay calles que se cierran, porque hay dificultades por el clima, justo hoy lo vivimos algunos de nosotros para llegar aquí, y genera más estrés pensar en la punción, en los calambres durante la sesión de hemodiálisis y al salir. La pandemia por COVID visibilizó las necesidades de atención psicológica en la población general. Sin embargo, poco se hizo con las personas que tienen enfermedad renal y sus familias. Esto se observó en ese miedo al salir, a infectarse, ante este riesgo de tener una infección y cómo adaptarnos a estas unidades de diálisis. Estas medidas se pudieron llevar algunos en casa, pero también era difícil convivir con nuestros familiares ante este riesgo inminente de una infección por COVID. Desde nuestro centro de investigación, nosotros hemos observado que necesitamos la acción en 6 líneas. 1. Requerimos la prestación de servicios de salud con perspectiva de género. Yo les preguntaría, ¿cuántas nefrólogas, doctora, estuvieron con usted formándose? Desde ahí empezamos a ver una distancia en la perspectiva de género. Pero también, ¿cómo atendemos como nefrólogos o como nefrólogas a nuestras pacientes, a nuestros pacientes? Requerimos una mirada desde la perspectiva de género. Requerimos una visión culturalmente competente. Tal vez ustedes han escuchado cuando es el momento del diagnóstico. En nuestros estudios se ha reportado experiencias donde le preguntamos al paciente, ¿cómo fue cuando le dieron su diagnóstico? Y a veces hay situaciones donde dicen, don Juan, ya le llegó la diabólica. Esto puede parecer de risa, pero esto implica una carga emocional para quien lo padece, para quien recibió ese diagnóstico. Por eso requerimos estrategias culturalmente competentes. Requerimos modelos que estén integrados por diferentes disciplinas. Celebro esta actualización de las normas de estos procedimientos, pero también quisiera preguntar en qué medida la participación de disciplinas como nutrición, como psicología, están consideradas en sus procedimientos. Entonces, bueno, psiconefrología se considera como un pilar. Tal vez nosotras como mujeres nos hemos preparado 9 meses para un parto y cada mes estamos considerando ese parto. Es considerar una cirugía para iniciar diálisis peritoneal o hemodiálisis requiere una preparación psicológica. ¿Cuántos de las personas que iniciaron estos tratamientos se prepararon psicológicamente para iniciar este tratamiento? Y hago el llamado y la pregunta, ¿cuántos de sus pacientes tuvieron esta preparación? ¿Por qué psicología participa? Porque nosotros vemos el pensamiento. Esa es la respuesta de por qué vamos con un segundo o por un tercer especialista. Tenemos mucho miedo. ¿Cuántos de ustedes celebran tomar medicamento? Que dice, ¡yujú! Le corremos y parece raro, pero se nos olvidó el medicamento. Y digo, ay, en un ratito más me tomo el medicamento. Y después veo la hora y digo, ya es mi siguiente dosis. Tiene que ver con un pensamiento, con un sentimiento, con un comportamiento. Y eso hace psicología. Hago un llamado a las instituciones de salud públicas y privadas. Es necesario incluir en su plantilla el profesional de psicología en el servicio de nefrología. Modelos de España que han liderado esta rama de medicina
han integrado en su equipo multidisciplinario al psicólogo, a la psicóloga desde el momento del diagnóstico. No dejan solo ni al paciente ni a su familia. Tal vez es momento de reflexionar en qué medida nosotros podemos ser un pilar de ese tratamiento y un tratamiento efectivo, porque psicología tiene intervenciones basadas en evidencia y estoy en total, desde el centro estamos muy comprometidos a tener evidencia científica desde la práctica psicológica. El segundo punto es la profesionalización del profesional de psicología. Si bien, seguro en sus mentes está psico-oncología. Es más, digamos, ese término ha sido más común, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado sobre psiconefrología o psicología de la salud renal y trasplante? Nuestra propuesta es que necesitamos psicólogos especialistas en esta materia. No es lo mismo ir con un psicólogo infantil, un psicólogo que se relaciona con problemas de pareja, de familia. Es necesario tener bases desde la psicología de la salud renal. Punto 2, necesitamos el empoderamiento de la población con enfermedad renal y el de sus familias. ¿Cuántos de nosotros tenemos la confianza de tener un diálogo lo más horizontal con nuestro médico? Muchas veces los pacientes tienen miedo de ir con el médico y cuando el médico les dice, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? El paciente, ¿qué creen que diga? Ninguna, todo claro. ¿Y es verdad que ninguna y quedó todo claro? Entonces, es necesario un nivel de empoderamiento. Nosotros hacemos un llamado a que esta relación asimétrica sea lo más horizontal. ¿Y cómo requerimos? Que todo el equipo de salud le brinde la confianza al personal, al paciente y a su familia. Hay muchas líneas donde cómo se logra este empoderamiento, no solo es información, porque por internet podemos tener toda la información, pero cómo se genera una actitud. Dejar las proteínas, la carne, pues implica un gran cambio de actitud. Entonces, bueno, psiconefrología participa en ello y también en evaluar a las familias. Nos podemos divorciar de nuestra pareja, pero nos podemos divorciar de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestra abuelita. Y a veces ellos son los que nos dicen, no, vente, vamos por un tecito. Este médico es el que cura la enfermedad renal. No se trata de aislarnos y de alejarnos de la familia. Se trata de tener diálogos que sean empoderantes y así tener respeto por los sistemas de creencia. Pero la persona con enfermedad renal está alfabetizado en salud renal. Esto implica que sabe incluso cómo identificar ese tipo de relaciones. Necesitamos desarrollar pautas de intervención interdisciplinaria. El padre de la psicología de la salud renal eliminó el tema de neuropsiquiatría porque aleja los aspectos sociales. Y desde los años 60 estaba claro que la enfermedad renal tiene repercusiones psicológicas y sociales. Ya no es momento de ver a la persona fragmentada. Así me dio gusto escuchar los medicamentos novedosos y me encantaría identificar estas propuestas interdisciplinares, multidisciplinares que tengan esta novedad. Como punto 5, nosotros coadyuvamos en el posicionamiento de algo que llamamos nefrología humanizada. Me gustaría preguntarles al equipo médico cuándo recibieron algún taller, algún curso o alguna materia sobre cómo dar un diagnóstico, cómo dar malas noticias. No la hay. Y ustedes son la clave porque en el momento en que se da un diagnóstico es el momento donde podemos empoderar a la persona. Nosotros estamos comprometidos en crear este tipo de cursos y de capacitación donde nosotros vemos los aspectos psicológicos que están inmersos. Hemos hecho estudios con los cirujanos, con los médicos y les hemos preguntado, ¿cuál es el momento donde se les hace un nudo en la garganta? Estoy segura que en su trayectoria alguna vez se les hizo un nudo en la garganta. Algunos de ellos nos han dicho, una de las preguntas es, ¿pero por qué, doctor? ¿Por qué estoy rechazando el riñón? Y en ese momento los médicos dicen, no sé qué decir, Erika. Y es como de, pues, ¿por qué no es suyo? Y me voy.
porque tampoco sabemos manejar las emociones. Y no tenemos que ser como todólogos, necesitamos trabajar en equipo. Ustedes, más que nada, vivieron el burnout. Muchos de sus colegas con COVID pudimos ver todos los trastornos emocionales que se vivió. Y el último punto es el financiamiento de programas de salud mental en todos los sistemas, en todos los niveles de atención. Psiconefrología participa a nivel primario, secundario y terciario. Podemos hacer promoción de la salud renal, desde la alfabetización en salud renal hasta acompañar en un primer, en un segundo y en un tercer trasplante. No es sencillo cuando nos dan la noticia, ¿no? Tiene rechazo crónico, tiene rechazo agudo. Y ahí es el miedo, la preocupación, la culpa. Y a veces esto detiene para un segundo, para un tercer trasplante. Nosotros creemos que podemos fortalecer estas líneas en la medida en que el financiamiento nos dé, pues nos proporcione, uno, recursos humanos. El modelo ya es hacia un modelo colaborativo. Ya no podemos hablar de un modelo de interconsultas, porque esto hace que la persona no se prepare psicológicamente. Teniendo a un profesional de psicología en su unidad, bien puede atender de manera efectiva. Necesitamos financiamiento para materiales y, bueno, para entender todas estas necesidades psicológicas. En materia de salud mental, es un derecho humano. Dejemos de verlo como un servicio de lujo. Es necesario tener psicólogas, psicólogos en nuestras instituciones de salud públicas. Desde el Centro de Investigación y Desarrollo de la Psiconefrología, manifestamos abiertamente nuestro compromiso por la salud mental y la salud renal. Requerimos de un sistema de salud más fuerte para construir modelos de atención capaces de apoyar a los pacientes en las diferentes etapas de daño renal. Esta participación activa de la psiconefrología ayudará a mantener niveles más altos de calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica y brindar alivio para sus problemas psicológicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No cabe duda que parte de las enseñanzas o los aprendizajes del COVID fue la necesidad de este tratamiento integral a partir de otras especialidades al paciente renal. Quiero agradecer a todos los participantes en esta mesa su asistencia y su colaboración, y vamos a dar paso a la tercera y última bloque de este encuentro. Muchísimas gracias. No, gustaría si pudiéramos tomar una fotografía con todos los presentes también aquí, ¿no? En esta mesa. Bueno, ya al final vamos a hablar con todos. Bueno, pero vamos a sacarla al final, perdón. Quiero anunciar, contamos ya con la presencia del diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara. Le agradecemos muchísimo su presencia. Y muy bien, para el último bloque quisiera solicitar… ¿Cómo? Claro que sí. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, entonces me gustaría invitar a la mesa al doctor José Manuel Arriola y a Ileana Durán Jiménez para este último bloque. Y al diputado Reyes Carmona, si gusta de una vez pasar para que esté presente en esta mesa. Perdón por traerlo aquí dando vueltas, pero es lo malo de ser tan importante. Muy bien, muchas gracias. Nuestro tercer último bloque se enfoca en gran medida en la importancia de los esfuerzos estatales, específicamente en el caso de Aguascalientes y de otras entidades que han tomado la iniciativa de atacar el problema de la enfermedad renal desde perspectivas innovadoras. Y para ello contamos con la presencia del doctor José Manuel Arriola. Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en medicina interna y nefrología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde también cursó la alta especialidad de nefrología y trasplante. Tiene además la maestría y el doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y estuvo adscrito al Departamento de Medicina del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y hoy se desempeña como jefe del Servicio de Investigación
del Hospital Centenario Miguel Hidalgo en Aguascalientes. Pertenece a la Sociedad Americana de Nefrología, a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y a la Sociedad Internacional de Trasplantes. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias Marisol por la invitación. Es un verdadero placer venir de Aguascalientes a la tierra donde me formé, ver grandes amigos. Diputado Héctor, Emanuel, diputada, muchísimas gracias por la invitación, en verdad. Espero no agarrarlos muy cansados, voy a tratar de ser muy dinámico y para eso voy a pedir la colaboración de nuestro compañero. Vamos a hablar de Aguascalientes, un ejemplo práctico de lo que hicimos desde hace algunos años. La siguiente. Nos hemos acostumbrado, desgraciadamente a las cosas malas nos acostumbramos y esto se ha normalizado en Aguascalientes y en muchas partes. Ver caras jóvenes en este problema cada vez es más frecuente y pues bueno, ¿qué tenemos para? Es una enfermedad, la que sigue por favor, en todos los aspectos de alto rendimiento. La que sigue es alto rendimiento en costos, en el Seguro Social por enfermedad es la más costosa, el segundo lugar es cáncer de mama y prácticamente lo duplica. Enfermedad renal crónica. La que sigue es de alto rendimiento para los sistemas de salud. Ya lo vivieron personalmente viendo las terapias dialíticas, los medicamentos de inmunosupresión, los gastos hospitalarios. El personal altamente especializado es de alto rendimiento. La que sigue, por favor. No se diga este aspecto que nos habló Erika, verdaderamente es súper relevante, es de altísimo rendimiento psicológico y para la familia es también de alto rendimiento. Yo creo que si platicas con una familia que ha llevado un paciente renal, conoce lo que verdaderamente es el alto rendimiento psicológico familiar. Y no se digo la persona, el último, es de alto rendimiento también psicológico para la persona porque no puedes bajar tu nivel de motivación ni un día. O sea, un día te deprimes, no puedes dejar de tomar medicamento. O sea, tienes que seguir, todo el tiempo seguir, y es una constante tensión, la que sigue. Entonces, lo primero que tienes que hacer para saber cuál es el problema que tienes es contar tus pacientes. Entonces, esto fue lo que se hizo en Aguascalientes a partir del 2018, de junio del 2018, un registro interinstitucional, la que sigue, que une el esfuerzo del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y de médicos privados, dirigidos por el secretario de Salud y el gobernador en turno en ese momento. O sea, bajo la dirección, bajo ese liderazgo, no hay sistema de salud que se niegue. O sea, realmente lo que se necesita es liderazgo y este registro que les voy a presentar no costó un peso. Costó 3 reuniones y en 3 meses ya lo teníamos. La que sigue. Un registro debe ser sencillo de llenar. No debe ser cansado porque si no termina por desalentarse. El registro privilegia la no duplicación, ver las causas, la fecha de inicio, el tipo de terapia y después ciertas cuestiones muy puntuales de evolución. Y algo que hace muy interesante que sea Secretaría de Salud quien lo obtenga, es que las defunciones le llega a Secretaría de Salud y puede hacer el match perfecto porque los certificados de defunción muchísimas veces no dice que tiene enfermedad renal. Entonces, al momento de que llega a Aguascalientes todas las defunciones cada 6 meses, ellos ven el registro y hacen el match para ver mortalidad. La que sigue. Esto nos posicionó para saber realmente cuál es el problema de Aguascalientes. Y si se fijan, en prevalencia estamos en 3er lugar. Esto es el Registro Americano de Enfermedad Renal Crónica y ya es algo publicado y ya es algo real. ¿Lo que sigue? Y específicamente el problema, vean, entre 20 y 44 años nos llevamos de calle a todo el mundo. Somos el primer lugar entre 20 y 44 años en enfermedad renal crónica terminal en prevalencia. La que sigue. Cuando vimos en el registro cuáles eran las causas, nos dimos cuenta que solamente la 4ª parte era diabetes mellitus. Esto es enfermedad renal crónica terminal. Pacientes en hemodiálisis, diálisis y trasplantes. Seguramente los de causa desconocida viven más. Por esa razón hay un pequeño sesgo. Pero la mitad de los pacientes hoy vivos en Aguascalientes son causa no especificada. La que sigue. La que sigue. Si tú tienes diabetes, hipertensión, eres obeso, sabes que te tienes que buscar enfermedad renal. Ya alguien te avisó. Si tú tienes, la que sigue, si tú tienes enfermedad poliquística, sabes que tienes que tomarte un ultrasonido si tu papá tiene enfermedad poliquística. Pero, la que sigue, si tienes esta enfermedad desconocida, que todo el mundo lo ha visto, son pacientes jóvenes que llegan muchas veces al consultorio sin, oye, pues yo no sabía, estaba jugando, me desmayé y tengo 20 de creatinina. O bien,
en unos estudios de rutina, tengo 2 de creatinina, tengo 25 años, no tengo ni idea. Y esto es muy frecuente, la que sigue. Este es cómo se comportan las curvas por edad de enfermedad terminal en Aguascalientes. Fíjese la curva entre 20 y 40 años, cómo es más hombres que mujeres, y hay una pequeña jorobita también entre 60 y 70 años, que es otra población. Pacientes jóvenes, pacientes crónicos, la que sigue. Y si yo lo divido entre causa desconocida y diabetes, perfectamente se ven las curvas. La causa desconocida son los jóvenes, más hombres que mujeres, y la otra curvita es diabetes y enfermedades crónicas. O sea, simplemente son entidades diferentes que tienes que atacar y prevenir de forma diferente. La que sigue. Entonces, al obeso, diabético, hipertenso, ¿qué hay que hacerle? Tamizaje, todo el mundo sabe. La que sigue. Pero al joven que no tiene nada, ¿por qué lo voy a tamizar? La que sigue. La que sigue. Entonces, si mi pico de problema en Aguascalientes es entre 20 y 40 años de una entidad que no conozco, que me llegan hemodiálisis y diálisis, ¿qué es lo que tengo que hacer naturalmente? Irme 10 años antes a buscarla. La que sigue. Y eso fue lo que se hizo. La que sigue. Hicimos un estudio de tamizaje en secundarias, la que sigue, en la que incluimos un primer piloto de 513 alumnos con detección de microalbúmina y creatinina sérica, y encontramos 19 niños en etapa temprana. Todos se detectaron por orina, solamente una tenía tasa de filtrado baja, de tal manera que para lo que sufre Aguascalientes de estos pacientes no era necesaria la creatinina sérica, y eso tenía implicaciones prácticas muy importantes. La que sigue. Y bueno, nada más para hablar un poquito de de México y este problema que vive Aguascalientes. Este es un mapa de calor que muchos de ustedes conocen, que entre más cálido el color, más importancia de la enfermedad en términos de años de vida perdido y años vividos con discapacidad, no solamente es número de muertos. Y si se fijan, México, El Salvador y Nicaragua son los que más les pesa la enfermedad renal por mucho. La que sigue, si tú le pones por diabetes mellitus, el color es azul, pero no es, pierde ese tono cálido. O sea, no quiere decir que no sea importante, pero esa calidez del color no depende de la diabetes mellitus. La que sigue, vean por causa no especificada. Hay algo que yo no sé qué está sucediendo, que no conocemos porque no tenemos un registro en todo México. La que sigue. Bueno, ante la evidencia del estudio piloto que hicimos, pues hacer un estudio mucho más grande de todo Aguascalientes. La que sigue. Y de lo que se trata es que ahora el Hospital Hidalgo, el tercer nivel, no baje a hacer los tamizajes, sino pasarlo al primer nivel. Esto tiene que ser de primer nivel en conjunto con la Secretaría de Educación. Entonces, hicimos equipos de trabajo, la que sigue, para que cada centro de salud, por localización de las escuelas, se pusiera de acuerdo, hiciera ciertas jornadas de concientización con los directores, con los padres de familia, y después que agendaran una reunión para recolectar la muestra. La que sigue. Así nos organizamos, un primer día de información, un segundo día para recolectar la muestra. La que sigue. Finalmente, los alumnos detectados en 2 ocasiones, como suele establecerse para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica, ya eran llevados al Hospital Hidalgo para hacerse ultrasonidos, pruebas sanguíneas y los que así lo meritaran, biopsia renal. La que sigue. Una vez detectado, en esta etapa todavía se está trabajando. Una vez detectado cuál es la enfermedad, se hace una contrarreferencia al primer nivel. Es imposible que el tercer nivel se quede con todos estos pacientes, ¿de acuerdo? Tarde o temprano lo va a superar, por lo menos en Aguascalientes. La que sigue. A 2 años de iniciado el programa, lleva de 34,000 alumnos de tercero de secundaria, que es el universo, se han tamizado 15,000. Se han detectado 150 detectados y confirmados, 100 en seguimiento en el Hospital Hidalgo, 720 en este mes está haciendo la segunda determinación. La que sigue. ¿Qué más te da el registro de enfermedad renal crónica? Pues bueno, efectivamente, tenemos este gran pico de causa desconocida, tenemos también este pico de diabetes mellitus, no queda duda que tenemos que hacer tamizajes específicos para esa población que ya se conoce desde hace mucho tiempo que se tienen que hacer. Y bueno, también te dice lo que hace el Seguro Social, el ISSSTE, Secretaría de Salud, qué proporción de sus pacientes están en terapias como trasplante, diálisis. Digamos que el registro funciona como un observador para poder, como Secretaría de Salud, oye, ponte más las pilas, oye, Secretaría de Salud, no tienes nadie en trasplante, en fin, sirve como un órgano que visualice el problema. La que sigue.
No se diga de causas de mortalidad. Curiosamente, en terapia dialítica, la primera causa de muerte en Aguascalientes es infecciosa y debería ser cardiovascular. Curiosamente, en Aguascalientes el 70% está en hemodiálisis, con un acceso temporal más de la mitad. Pues por eso tenemos esa mortalidad en infecciones. La que sigue. Entonces, la suma de esfuerzos, las alianzas entre instituciones son posibles. Es nada más se requiere liderazgo, como usted lo comentó, diputado. Y no cuesta dinero. En verdad que el tamizaje, la microalbúmina y la creatinina por química seca cuestan 30 pesos en precio neto. Seguramente hay otros costos ficticios, pero el programa completo que les mostré para 23,000 alumnos, el costo neto son 4 millones de pesos. Bueno, el Estado está trabajando en la universalización del acceso a la terapia dialítica y trasplante. Festejo esta iniciativa del Valle de México, que realmente a mí también me tocó sufrirla, que no tienen acceso, los mandabas a la calle pues realmente con muy poca esperanza de poder sobrevivir. Esto es algo que da justicia. Aguascalientes está también trabajando en eso. Privilegiar el trasplante es importante. Promover el trasplante de donación cadavérica, eso es una lástima en Aguascalientes. No hemos podido arrancar esto. Hay problemas con las licencias. Creo que es una deuda pendiente. En algún momento fuimos de los primeros lugares con Guanajuato, por lo menos unos meses, pero caray, deberíamos estar al 100%, a toda nuestra capacidad en trasplante cadavérico. Es algo que esos órganos se están desperdiciando si no los utilizamos. Promover campañas de detección oportuna y prevención y mantener y legislar, ayúdenos con eso. Como obligatorio el registro de enfermedad renal crónica, la herramienta que nos dan a nosotros como científicos y a ustedes como legisladores, el registro no tiene precio, es rapidísimo cómo se ve la utilidad. Entonces, no me queda más que agradecer, la que sigue, invitarlos a Aguascalientes, en abril la feria, el bar más grande de la República. Muchísimas gracias, doctor, muy ilustrativa y es lo que esperábamos, ¿no? Ver estas buenas noticias de lo que es posible hacer cuando hay voluntad detrás de todo esto. Nuestro cuarto encuentro de la Alianza por la Salud Renal está próxima a concluir. Se han vertido aquí iluminadoras opiniones informadas y trazado rutas para el abordaje y la atención integral de la salud renal desde la experiencia de la pandemia por SARS-CoV-19. Para clausurar esta mesa de diálogo, nos complace presentar a nuestra próxima participante. Ella es Iliana Durán Jiménez. Iliana es paciente renal diagnosticada desde hace 32 años. Es activista, fundadora de Riñón Amor y Vida, donde brinda apoyo, orientación e información a pacientes renales y familiares desde el 2009. Desde su perspectiva, le pedimos nos dirija unas palabras como clausura de este encuentro. Hola, buenas tardes. Pues ya me presentaron, soy Iliana. Llevo 32 años diagnosticada. Desde los 9 años de edad fue mi diagnóstico, justamente en un marzo, en 1992. Tengo 2 trasplantes ya. Mi primer trasplante duró 23 años. Padecí cáncer de mama y desafortunadamente se perdió. Y ahorita mi hermano me donó un riñón y tengo 1 año 2 meses con mi segundo trasplante, afortunadamente. La primera donación fue cadavérica y también quiero honrar a esa persona que me dio 23 años de vida. Bueno, ya se hablaron muchas estadísticas, números. Yo quiero compartir desde el punto de vista de un paciente, es muy difícil tener la enfermedad renal. He pasado por todas las terapias, diálisis, hemodiálisis, trasplante. Y bueno, el estar en diálisis y hemodiálisis te limita mucho tu vida. No podemos comer muchas cosas, tenemos alimentos prohibidos y restringidos. Los líquidos también son limitados, porque ya no orinamos. O sea, de verdad valoren el hacer pipí, por eso el amarillo de color, ¿no? Porque es muy feo. De verdad que ahorita que yo volví a orinar, bueno, lloré de la alegría y emoción, porque es algo que no lo tomamos en cuenta. No me podía bañar bien, o sea, siempre era con una capa o algo para que mi catéter no se mojara. Fueron 3 años que, pues mi vida se vio muy limitada. Iba 3 veces por semana a hemodiálisis y perdía 5 o 6 horas del día. Y bueno, realmente el resto del día porque llegaba muy cansada y lo que quería era dormir. Mi vida laboral se detuvo y muchas cosas se pararon.
Hablando de, pues en las alianzas, quiero agradecer a todos presentes, al diputado, a Marisol, a todos, por vernos a los pacientes. Los pacientes somos invisibles, desgraciadamente, y estamos muy lejos de tener una buena calidad de vida. Y ahorita que estoy viendo que nos estamos uniendo, bueno, desde hace 3 años que están con este programa de unión, qué bueno que lo siguen llevando a cabo, porque sí es necesario un equipo integral para nosotros, nefrólogos, trasplantólogos. El área psicológica es fundamental, creo que desde antes, durante y después. Yo creo que toda nuestra vida va a ser fundamental el área psicológica, y la alimentación, la nutrición, porque junto con los medicamentos creo que la nutrición es también un pilar para que nuestro riñón, o estemos en diálisis o hemodiálisis, podamos estar en las mejores condiciones de vida, y trasplantados pues nos duren muchos, muchos años nuestros riñones. Y yo los quiero invitar, creo que pues para evitar de pasar por todo esto, es fundamental la prevención, los tamizajes. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un tamizaje en Tlaxcala. Tamizamos a 1,216 pacientes aproximadamente, y me impresionó mucho el ver que sí detectamos mucha microalbuminuria, muchos hipertensos, y ellos ni siquiera saben. Les preguntamos a los pacientes, desde sus antecedentes, ¿tienes algún familiar con diabetes, hipertensión? Ay, no sé. Oye, ¿hace cuánto te pesaste? No, pues ya tiene mucho, quién sabe. ¿Tu presión? No, pues no sé. O sea, no saben ni lo que están pasando, y eran pacientes que ya tenían microalbuminuria. Y detectamos la población allá en Tlaxcala, principalmente la población joven, de 20 a 35 años. Entonces es algo como, pues sí, muy alarmante. Obviamente en adultos pues ya sabemos, porque puede que sean diabéticos, hipertensos y desarrollen pues la enfermedad renal. Y yo los quiero invitar a todos aquí que de verdad se hagan un estudio mínimo una vez al año, porque deseo que no sea así, pero probablemente alguno aquí tenga algún daño renal, esté en algún estadio, ya sea del 1 al 5 y no lo saben. Se dan cuenta, o focos pues para poner atención es, pues si ven que orinan espuma, pues digan, ahí hay algo rarito, ¿no? O si son hipertensos y no se pueden controlar, que tengan disminución de apetito, que se vean un poco pálidos, que es sinónimo de anemia, o que se despierten con náuseas o vómito. Eso también nos puede indicar daño renal. También el retener líquidos. Y bueno, para los que ya estamos diagnosticados, pues pido que la enfermedad renal encontremos estrategias para mejorar nuestra calidad de vida. Pude leer el manifiesto que presentaron hace 3 años y creo que sigue muy vigente. Entonces, pues ojalá podamos los especialistas y las autoridades seguir trabajando en esto para que nos hagamos más visibles los pacientes renales, que los números no sigan creciendo y que demos importancia a la función vital de nuestros riñones, ya que cada hora, cada día se suman desafortunadamente los pacientes renales. Y bueno, ya quienes estamos aquí, pues tenemos que, nuestra vida se corta y necesitamos tratamientos sustitutivos. Y bueno, hay que prevenir, llevar una vida saludable, pues para que estos números no crezcan, y si detectamos a tiempo la enfermedad, la podamos ralentizar, inclusive evitar al llegar a una terapia sustitutiva o trasplante. Sería todo por mi parte desde el punto de vista de un paciente renal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ileana. En este año 2023, la Alianza por la Salud Renal ha decidido iniciar una campaña de concientización sobre la importancia de vigilar diariamente la condición de nuestros riñones, y por ello hemos elegido el color amarillo como un símbolo de la importancia de esta función renal. Con ese propósito es que diversas instituciones se han sumado a la causa, iluminando sus edificios en el Día Mundial del Riñón y en otras ocasiones en las que podamos visibilizar la vital importancia de nuestros órganos. Por ello, y como último acto del encuentro, les invitamos a todos los presentes a que nos acompañen al vestíbulo para bajar hacia la fachada del Congreso de la Unión, donde veremos la iluminación alusiva por esta causa, por la salud renal de todos y todas. Muchísimas gracias por su presencia. Pasemos, por favor, al encendido de la luz.